En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. José Agustín Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola Manolo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno, pero bueno, la espera siempre es buena. Bueno, oye, dice que lo bueno se espera. ¿No? Vamos a quedarnos con sobre esa todo parte. Cuando vamos a tratar temas como el de hoy. Sí, tenemos una gran novedad, ¿no? Sí, en el Sphere Project Audiolibros, ahora también, aparte de lo que son relatos, vamos también a adaptar al audio pues obras de arte, otro tipo de cultura, para que también los oyentes aprendan y puedan ver cómo nosotros podemos realizar este tipo de adaptaciones con sensación cinematográfica casi a cualquier estilo. Qué bueno. Bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? Lo dije pues el mes pasado al final del programa. Vamos a hablar de arte suprematista. ¿Y qué es el arte suprematista? Muchos se preguntarán, ¿qué diablos está hablando hoy, Agustín? Pues vale, voy a explicarlo muy por encima para que tengáis un breve concepto sobre él. Se trata de un movimiento artístico fundado por el pintor ruso Kazimir Malevich en el año 1915. Este movimiento se centró en la búsqueda de la pureza en el arte, liberando a las formas artísticas de cualquier referencia al mundo físico o a la representación de objetos. Malevich defendía que el arte debía centrarse en las formas geométricas puras y el color, abandonando por completo el concepto de limitación de la naturaleza o la realidad externa. Su obra más icónica es El cuadrado negro sobre fondo blanco. Representa este concepto, una forma geométrica simple, sin conexión con el mundo físico. Realmente lo que estamos tratando aquí es arte no figurativo, que quiere decir, hasta antes de lo que era de la aparición del suprematismo, todo el arte abstracto, lo que es el impresionismo, se basaba en un objeto, en una forma. El pintor, en este caso, pues lo que hacía era representar algo real, alguna realidad, incluso en la abstracción. ¿Qué hace el suprematismo? Elimina todo este concepto y se basa simplemente en la sensación que da la pintura, en formas de figuras geométricas, sobre un espacio vacío, etcétera. Ese es el concepto general que tiene, llevando pues más adelante a hacer influencia pues en toda Europa, en todas partes del mundo, llegando a lo que es el diseño gráfico, arquitectura, nuevos modelos de pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que el suprematismo, al que no lo conozca, que sepa que lo tiene por todas partes, lo rodea, incluso en cualquier mueble que tengamos en casa, todo lo que son diseños vanguardistas o de arte moderno tienen casi su origen en este estilo. Bien, voy a hablar de quién tenemos hoy en esta mesa. Nos acompaña como un colaborador nuevo Beatriz Morales, que es profesora del Alonso Quesada y también escritora, se incorpora a nuestra mesa como colaboradora. Entonces también tenemos a Pedro González, a Elena Gazale, Ulises Rodríguez, y nos acompaña esta vez como narrador Jorge Trujillo, el cual ha narrado las dos partes de estos audiorelatos que vamos a exponer hoy. Primero vamos a exponer un poquito el origen de cómo surge el suprematismo y Kazimir Malevich, hablaremos también de él en este primer audiorelato. Y en segundo lugar, pues es una pequeña sorpresa, nos hablará un ente directamente. ¿Un ente? Porque no sé cómo llamarlo. Un ente, vamos a dejarlo, de este tema también, ¿vale? Qué bueno. Bueno, pues vamos a saludar, si te parece, a todas las personas que forman parte de esta mesa. Si me van a permitir, como Beatriz, te incorporas como parte ahora ya de este maravilloso grupo de Sphere Project. Ya te tuvimos como escritora y como narradora, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente. Algo me cautivó, que dije, quiero más. Nada, es un placer estar aquí en el equipo y poder compartir desde el estudio literario pues los distintos proyectos y audiorelatos que dialoguemos con ello, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así que nada, pues bienvenida, que ya luego, ya cuando escuchemos ya lo que vamos a escuchar hoy, pues como siempre daremos ese turnito de palabras y escucharemos opiniones y demás. Nuestro experto en música, además, con el espacio Esto es Música de cada viernes. Por cierto, me pararon en Santa Brígida este lunes, que lo sepas, para felicitarme por el programa de Manu Chao. O sea, digo, a mí no, a Pedro González. ¿Qué tal, Pedro? Pues buenas tardes a todos. Y oye, pues la verdad que es una alegría que te paren para eso y no para insultarte. No, hombre, sí, sobre todo por mí. Sobre todo por ti, la verdad, ¿no? Pero no, sí que me alegra, porque sí es verdad, hay otras personas que también se han puesto en contacto
conmigo, y el programa de Manu Chao, fíjate que quizás sea el más social y el más político que hemos hecho, y es el que quizás más repercusión ha tenido. A mí también me han parado, me han dicho, Pedro, oye, qué bueno, no sé, quizás un artista un poco desconocido que cuando analizas su música te das cuenta de que no es solo ese flower power que está por ahí, ni ese izquierdoso peligroso. Que sepa que te están escuchando y que gustas, además, y con lo cual... Pues oye, yo encantado de la vida. Encantadísimo. Y ahora, bueno, hoy estás como colaborador musical, colaborador de Fear Project también, ¿eh? Sí. Para que José no se me ponga rarillo. Que ha sido muy curioso lo que ha compuesto Agustín. ¿Sí? Luego lo hablamos. Está sonando Luego de lo fondo. hablamos. Bueno, pues José, sigue tú, venga, para que trabajes tú también, presentándonos el resto de la mesa. Pues nada, como acabo de decir, tenemos a Ulises Rodríguez, que como siempre viene a ponernos su punto joven y su punto... Bueno, con lo que dijimos la vez pasada, ya lo de joven se le está acabando. Bea también es joven, aquí Elena, ya que nos ponemos. O sea. Exacto, sí, ya se le está acabando ya ese papel. Vamos a tener que hacerle se me acaba el cuento. Y nunca me haber dicho bienvenido, Ulises, bienvenido. Vamos a profesionalizarlo en estas artes del periodismo de investigación cultural para que pueda hablarnos sobre estos temas que exponemos aquí. Y nada, vamos a hablar un poquito también con Jorge Trujillo y su experiencia como narrador en Fear Project, y sobre todo con los papeles que ha realizado en este trabajo que vamos a exponer ahora. Pues bienvenido también, Jorge. Buenas tardes. Bueno, ya con ese buenas tardes ya escucharon la voz de... Acaba de llenar el programa, ¿sabes? Total. Buenas tardes a todos los que nos escuchamos. Ahora sabemos por qué narra. Porque lo cogí para 2 relatos seguidos. Pues mira. Estamos empezando. Pues vamos a escuchar el primero, si te parece. Como vamos hoy así un poquito contra el reloj, pues vamos a no perder el tiempo, vamos a aprovecharlo y vamos con ese primera parte, ¿no? Exacto. De esta novedad en Fear Project. Venga, vamos allá. Soy Casimir Malevich, hijo de Ucrania y Rusia, nacido en 1879 en las estepas del Imperio Ruso, un territorio que respira vastedad. Mis primeros años fueron humildes, envueltos en el trabajo duro de una familia de campesinos. Pero a lo largo de ese tiempo, algo dentro de mí no cesaba de anhelar lo que estaba más allá de los campos. No era solo la vista de los cielos despejados o las llanuras abiertas lo que me llenaba el alma, sino una necesidad de expresar lo que sentía, lo que veía en mi interior. A medida que crecí, comprendí que no quería ser un pintor que simplemente reflejara el mundo tal como lo veía, sino uno que desentrañara su esencia misma. Cuando llegué a Moscú, fue como si mis sentidos despertaran de un sueño profundo. La ciudad era un hervidero de ideas revolucionarias en política, arte y pensamiento. Aquí conocí a otros artistas, teóricos, poetas, y en esa efervescencia encontré el eco de mis propias inquietudes. Experimenté con varias corrientes. El simbolismo me atrajo con su lenguaje visual poético. El futurismo me sedujo con su energía y su promesa de destruir lo viejo para hacer lugar a lo nuevo. Pero pronto me di cuenta de que ni el simbolismo ni el futurismo podían capturar la verdad que yo buscaba. Sentía que estaban atrapados en el pasado, anclados aún en el objeto, en la representación de la naturaleza, de la figura, del mundo físico. Había algo mucho más esencial, algo más puro que aún no había sido revelado. Recuerdo noches en las que deambulaba por mi estudio, inquieto, buscando, sintiendo que la solución estaba cerca, pero aún velada ante mis ojos. Y luego, un día, sucedió. Surgió como una chispa, un destello de comprensión. No fue tanto una idea que pensé, sino una visión que vi. Un cuadrado negro. No era solo un cuadrado, no era una forma vacía, era el centro mismo de la creación. Una forma pura, sin la carga de la representación o el significado. Era la supremacía de la pura sensibilidad, la supremacía de la emoción sobre la lógica. El mundo no necesitaba más cuadros que imitaran la realidad,
ya lo conocíamos demasiado bien. Necesitábamos algo que fuera más allá del ojo y llegara al alma, una experiencia directa de lo que está más allá de las apariencias. El suprematismo nació en ese instante como una respuesta radical a esta búsqueda. No fue solo un estilo o un movimiento, fue una declaración. El arte ya no era esclavo del objeto, sino que se liberaba para expresar lo que no puede ser nombrado ni visto en la naturaleza. En 1915, durante la exposición 0,10 en Petrogrado, decidí mostrar mi cuadrado negro sobre fondo blanco. Recuerdo la mirada incrédula de algunos, la burla de otros, pero también la fascinación de quienes entendieron que algo nuevo había nacido. Era un manifiesto visual. Colocamos la obra en la esquina superior de la sala, donde tradicionalmente se cuelgan los iconos religiosos en los hogares rusos. Esto no fue una coincidencia. Mi cuadrado negro era un nuevo icono, el símbolo de un nuevo mundo espiritual. En los años siguientes, desarrollé y profundicé las ideas del suprematismo. El cuadrado negro fue solo el comienzo. Pronto vinieron el círculo y la cruz y otras formas geométricas simples. Cada una de ellas representaba un estado de sensibilidad pura, libre de la necesidad de representar el mundo tangible. Mis pinturas se volvieron composiciones de formas flotantes, liberadas de la gravedad y del tiempo. Quería que estas formas fueran como planetas en el espacio, girando libremente, sin anclas, sin historia, sin contexto. No todos entendieron lo que buscaba, ni lo que proponía. Los tiempos en Rusia estaban cambiando rápidamente. La revolución había encendido el fervor de las masas y el arte se veía cada vez más como una herramienta al servicio de la ideología política. Pero el suprematismo no tenía lugar en ese esquema. No era un arte utilitario, no se trataba de propaganda. Se trataba de una búsqueda espiritual, de una liberación del alma. Con el tiempo, los vientos cambiaron. Las autoridades bolcheviques comenzaron a desconfiar del arte que no servía a sus propósitos. Fui relegado. Mis ideas fueron vistas como demasiado alejadas de la nueva realidad. Pero mi convicción nunca vaciló. Sabía que el suprematismo no era algo pasajero, era una visión del futuro. Había dado a luz a un lenguaje nuevo, un lenguaje que hablaba directamente al espíritu humano, y su impacto, aunque no inmediato, encontraría su lugar en el tiempo. Hoy, al mirar atrás, sé que mi vida y mi trabajo han sido una constante lucha por revelar lo invisible, lo inefable. He recorrido un camino que me ha llevado lejos del realismo, lejos de las formas y colores tradicionales, pero siempre ha sido un camino hacia la verdad. Soy Casimir Malevich, y mi vida ha sido la búsqueda de esa verdad oculta tras las apariencias. El suprematismo es mi legado, mi contribución a la historia del arte. Un arte que en su más pura expresión no necesita justificar su existencia, porque simplemente es. Pues bueno, ¿qué os ha parecido este comienzo para entender el arte suprematista? Bueno, para mí primero maravillosa la manera de exponerlo, de plasmarlo, y maravillosa la narración de Jorge, cómo nos sitúa, cómo nos lleva, ¿no? Yo me sentí en todo el rato, pues eso, pues manejado, ¿no? Ven por aquí, te explico, vete para acá, ahora te digo, o sea, la verdad que enhorabuena porque... Muchas gracias. Porque vamos... un maravilloso paseo por el arte. Trabajar con Jorge Trujillo, la verdad que es maravilloso, justo por lo que estás comentando. La narración que tiene es perfecta, es una maravilla. La verdad que estoy muy contento con el trabajo realizado y vamos a seguir intentando trabajar con él
en futuras producciones que iremos realizando, porque todos muy contentos con él. Ahora vamos a dar paso a Beatriz Morales para que comente un poco la opinión que ha tenido sobre este relato y también algo del suprematismo. Bueno, lo primero de todo, felicitar a Jorge Trujillo, porque de hecho la tonalidad y la pausa con la cual da forma y cuerpo al texto hace que el mismo tenga un significado propio, y que a través de tu voz venga la sugerencia a la mente de cada uno y a su alma, a esa libertad que tanto ansiaba el artista. Qué bueno. Y eso al final pues nos genera ligereza y profundidad a la vez, ¿no? A partes iguales. En cuanto al arte suprematista, bueno, quizás un poquito de manera introductoria, yo creo que a través de este texto se han destacado una serie de nociones propias que más adelante influyeron en la literatura surrealista, mucho más adelante, y que en Canarias, ¿no?, por vincularlo a nuestra insularidad, tanto influyó. Por un lado, lo comentaban, ¿no?, la abstracción geométrica, los colores planos y básicos. Y yo aquí, por ejemplo, querría destacar que el arte suprematista sugiere que hay una búsqueda de un arte clarificador. Lo que nos vamos a encontrar en este tipo de arte es que en la totalidad está la simpleza, y eso genera que nuevas posibilidades de significación y por ende de creación. En cuanto a los colores, yo lo vincularía en este caso a las imágenes literarias que se pueden generar. El mismo cuadro, ¿no?, es un lienzo de palabras no escritas, pero que están en nosotros mismos, ¿no? Y cómo esa elección de imágenes, que pueden ser quizás entre comillas básicas, todo lo contrario, en esa simpleza que comentábamos está la sugerencia de crear nuevas. Entonces, cómo se degenera en este tipo de arte, se genera mucha fuerza en la idea que puede ser y que no te lo den hecho, por lo tanto no figurativo, y esto conlleva que un énfasis en la espiritualidad, que a través de tu voz, Jorge, nos ha despertado a todos. Al final hay significado en el espíritu. ¿Por qué? Porque a través de la propia sugerencia podemos crear nueva significación. Entonces, ¿el texto dónde está? ¿En la palabra escrita o en lo que sugiere la idea dentro de la oralidad? Buenísima reflexión. Lo dejamos ahí, ¿no? Interesante. Sí, muy buena la reflexión, la verdad que me ha encantado. Absolutamente. Y ahora quiero dar paso también a Ulises para que nos comente su opinión sobre este texto. Pues mira, es interesante porque me he informado respecto al tema, la verdad, porque es muy interesante el ver cómo Malevich situaba su cuadro, que se podía ver desde 3 puntos distintos: la religión, que ya la menciona él en su biografía y en el texto, sí, y en el relato, la ciencia y el arte académico. Y es interesante cómo al transportarlo a día de hoy, esas 3 cosas están en conflicto. La religión, la ciencia y el arte académico son 3 cosas que siempre se encuentran en un conflicto. Y Malevich también veía que su cuadro negro en un cuadro blanco, entraba en conflicto, y él mismo lo describía. No es algo que precede al hombre, que crea su propia forma de ser y que llega a salir del entendimiento básico. Por eso mismo, algo tan simple puede generar una gran forma trascendental que escapa del entendimiento básico. Me encanta cómo está llevado, siempre lo digo, que al final generas muy bien esa sensación cinematográfica, ¿no?, que te puedes imaginar perfectamente, pues quizás un estilo de película más a lo Oppenheimer, se puede llevar quizás ese tipo de película, y me gusta mucho cómo está descrito, porque se describe muy bien esos puntos de vista que veía Malevich, de cómo no solo su cuadro de cuadro negro sobre cuadro blanco, sino todos sus cuadros suprematistas iban cambiando, porque al final ha tenido unos cuantos que pueden parecer, vale, son solo figuras geométricas, pero detrás de todo eso hay un significado que para algunos puede ser religioso, para otros puede ser científico y para otros puede ser artístico, que al final para Malevich, repito, era una fórmula de los 3 que creaban un ser aparte y algo completamente nuevo. Exacto, es realmente... este chico, ¿eh? Sí. Oye, que ver. Tenemos niveles. Es realmente lo que intentaba Malevich, en conclusión, es una intención. O sea, lo que tenemos aquí, que más o menos para concluir, es la intención del cuadro. ¿Qué hace el espectador ante un cuadro? Pues en vez de buscar un objeto, como anteriormente se había hecho en todo el arte, en la pintura, lo que estamos intentando aquí es conectar con la esencia de la pintura en sí, conectar pues con todo, con su textura, con sus formas,
con esa sensación de espacidad que tiene ese cuadro, también esa geometría con movimiento, todo eso es lo que está intentando él con este nuevo concepto, intentar que conectemos con el cuadro y lo sintamos, aunque el cuadro nos transmita algo que sentir. No, y totalmente, porque de hecho crear este texto también está muy vinculado al vanguardismo. ¿Por qué? Porque la vanguardia está vinculada a los manifiestos. ¿Y qué significa la palabra manifiesto? Pues al final es la expresión del atrevimiento, del cambio, de no tener miedo, de romper con el objeto que tan sujetos nos tiene en un mundo tan capitalista. Pues yo creo que es momento, Manolo, de pasar al segundo audiorelato. Claro. Vamos a escuchar la segunda parte. Soy el cuadrado negro sobre fondo blanco y existo en un espacio que trasciende lo físico. No soy simplemente una figura geométrica, soy una declaración, un punto de partida. Aquí, en mi simplicidad radical, resido como un universo propio. Al principio, fui incomprendido, mirado con desdén y desconcierto. No tengo colores llamativos ni detalles que contar. Soy solo negro. Soy vacío. Pero en mi silencio profundo se esconde algo inmenso. Soy la negación de todo lo que vino antes. Me siento poderoso porque no represento nada. Y sin embargo, lo contengo todo. No soy una ventana a la realidad. Soy un abismo, una puerta hacia lo infinito. A veces siento la tensión entre lo que fui y lo que ahora soy. Vine de las manos de un hombre que rechazó el pasado para crearme. Y con cada mirada que recibo, percibo las dudas, las preguntas, el misterio que despierto en los ojos que me contemplan. Mi existencia parece simple, pero mi propósito es provocar, desafiar, deshacer las reglas del arte. Mi color negro es absoluto, impenetrable, y aunque carezco de vida en el sentido tradicional, siento el peso de la historia descansando sobre mí. Estoy suspendido en el blanco, un campo de posibilidades infinitas, flotando en el espacio, libre de la gravedad del mundo tangible. Y sin embargo, soy profundamente humano, porque en mi silencio se refleja el alma, el vacío y el todo que habita en cada ser. Soy el cuadrado que no pide ser comprendido, solo experimentado. Soy el vacío lleno de significado. Soy el negro absoluto en un mar blanco. Y en mi silencio guardo el eco de una revolución. Maravilloso, ¿no? Cuadrado negro sobre fondo blanco explicándonos su propia esencia, ¿no? La verdad que vamos, un giro absoluto, ¿no? Estamos aquí ante uno de los mejores guiones de Kubrick, casi, ¿no? Un cuadro explicándonos qué siente, cómo es y cómo ha sido creado. La verdad que creo que ha sido una buena idea incorporar esto al proyecto y absoluto. Lo vamos a utilizar más a menudo. Bueno, vamos a dar paso, si te parece, a la opinión de Pedro González. Vamos a ver qué piensa sobre la estructura musical, composición. A ver. Hombre, vaya por delante que, por ejemplo, mira, Agustín aquí ha diferenciado muy bien los dos textos. El primero es un texto más convencional, donde Agustín se ha ido al minimalismo realmente. Algo más tradicional, por decirlo así. ¿Cómo diría yo? Entendible. Esta segunda parte sí está más relacionada con el suprematismo. Hay que entender que el suprematismo realmente está dentro de lo que fue la vanguardia soviética. Ahí estamos hablando en el cine de Eisenstein, estamos hablando en literatura de Pasternak,
Estamos hablando de monstruos auténticos. Prokofiev en la música o Sostakovich incluso. Y ahí, por ejemplo, sí es verdad que todos esos tienen en común una cosa: rompen con el orden anterior, porque no hay que olvidar el contexto. Estamos en plena Revolución Rusa, se quiere romper con todo lo anterior, un nuevo orden, incluso el superhombre del que habla Nietzsche. Y por eso fíjate como la música, si escuchas la sinfonía, la número 2, por ejemplo, de Sostakovich, es otra tonalidad, no tiene nada que ver. Agustín se ha metido ahí. Y sobre todo, fíjate, el tema del cuadro, yo lo estaba escuchando y precisamente al hilo de hablar de Kubrick, si vamos a buscar una analogía, ese cuadro, ¿quién dice que no puede ser el Big Bang? Donde se contrae el espacio-tiempo. ¿Por qué ese negro profundo no es todo? Y cuando digo todo, es todo. Todo es todo lo que hay en el universo. Y está dicho en 3 frases con un leve tono, y simplemente eso, un cuadro negro y la música, que a mí me llevó a Ligeti, que es el que, bueno, no es que le pusiera música, es que Kubrick puso la música por la cara y no le pagó un duro. Eso vaya por delante. Y me rellevó directamente a Ligeti. Estuve escuchando cosas de él, de Xenakis, del griego, y coinciden en eso. Es una ruptura total. O sea, no hay una musicalidad, no hay una, ¿cómo te diré?, una melodía que tú sigues. Al contrario, son como pequeños golpes que te van llevando de un sitio a otro. No hay una melodía continua. Y eso aquí está muy bien logrado, pero sobre todo me gustaría eso, ¿no? Asociar la literatura, el cine, la música, porque todo forma parte de aquella vanguardia que, como dice el texto, mientras sirvió al régimen soviético, fue utilizado como propaganda y como una especie de armazón cultural. Desde el momento que dejó de ser utilitario, digamos que dejó de ser menos atractivo, dejó de ser atractivo. Y luego sí hay una cosa que me gustaría decir. Esto a mí me da, no sé, me dio la sensación de que esto fue, como diría yo, un ardor guerrero de la juventud de Malevich. Porque en los últimos 10 años de su carrera profesional, él vuelve al arte figurado. Con lo cual esto es como, bueno, pues mira, por hacer una analogía de lo que yo más controlo, pues no sé, Iggy Pop ha grabado los discos más salvajes del rock y lo último que ha grabado son canciones francesas de Montan. Entonces, los últimos años del pintor, pues vuelve al figurado. Bueno, está bien. Duró lo que duró, tuvo sus secuelas y tuvo su influencia, eso está claro. Pero yo lo dejaría ahí, porque incluso el propio artista vuelve a las raíces. Y luego hace una analogía, una asociación entre religión y pintura, ese nuevo arte que él dice que se coloca, donde se ponen los iconos religiosos en los hogares en Rusia. Él hace esa analogía y lo coloca al mismo nivel. O sea, es un nuevo arte que es una nueva religión. Claro, eso es cambiar formatos, paradigmas, cambiarlo todo absolutamente. Y a partir de ahí otro tipo de cultura, que luego se extiende por Europa. Y como comentaba Agustín, llega a la Bauhaus, que lo hace suyo. Eso sí es verdad. Luego ellos tienen otros diseños, otras formas de verlo, pero sí es verdad que la estética está influida totalmente. Y Malevich o Kandinsky, por ejemplo, que son tipos así, lineales, geométricos. Yo diría que es casi hasta aritméticos. Su forma de ver el espacio y las líneas, la forma de plasmar lo que tienen delante, pero lo que ellos ven en su cerebro, no lo que sus ojos perciben. Yo creo que ha sido un estupendo trabajo de Agustín, y sobre todo esta segunda parte. Esto sí ha sido totalmente atonal, que sería el equivalente al suprematismo en la música. Bueno, yo quiero comentar una cosa antes de dar paso a Elena y también a Jorge. Quiero hablar un momento de John Cage. John Cage es un compositor estadounidense que sale mucho más adelante y realmente tiene más concepto suprematista en su música que todo lo demás que hemos hablado, incluso la música que yo he realizado. Exacto. ¿Por qué? Muchos no conoceréis la composición 4,33, literalmente se llama así. Esta es una pieza musical que se creó para demostrar que el sonido absoluto no existe. De hecho, él en sus directos, cuando toca música en directo, cerraba el piano y dejaba durante 4 minutos 33 segundos un silencio en la sala. ¿Por qué? Porque él demostraba con esto que el silencio no existía. Cualquier elemento, un movimiento, un golpe, cualquier cosa, siempre había algo. Y es una composición que existe, la podéis buscar en Spotify. Si ponéis 4,33 tendréis 4,33 de tiempo en el que no se va a escuchar absolutamente nada. El mismo concepto que tenía Malevich con el cuadrado negro sobre fondo blanco. Es una aclaración que quería dar sobre cómo el suprematismo también influenció de una manera
indirecta a la música, y este concepto se propagó también pues por Estados Unidos y Europa, como dije al comienzo. Vamos a dar paso a Elena para que dé la opinión. Lo tengo puesto, que lo sepas. Ah, ¿lo tienes puesto? Yo lo por el minuto 50. Claro. 4,33. Exactamente. Pues la obra es nuestro barullo aquí, ¿vale? O sea, nuestro sonido. Que nosotros somos nuestra propia música. Exacto. Lleva un minuto sonando. Vale. Está bien. Buenas tardes a todos. Jorge. Bienvenida, Elena. Gracias Manolo. Jorge, una palabra solo, vozarrón. Me ha encantado escucharte. La verdad que es un tema que para muchas personas es un tema difícil, ¿no? El arte suprematista es un tema complicado, tal y como decía el mismo Casimir, pues ha sido ridicularizado, la gente se ha burlado, no lo ha entendido, entre ellos una servidora. ¿Vale? Sin embargo, al escuchar los relatos, le puedo decir que mi percepción, y después de haber analizado en profundidad pues distintos autores, sobre todo canarios, como por ejemplo César Manrique, en sus esculturas, ¿no? Cómo ha utilizado el arte suprematista, lo ha traído sobre todo al día de hoy. También hay artistas canarias como una chica que se llama Diepa, Lastenia Diepa, que es vanguardista y que también utiliza mucho el arte suprematista. Y mi análisis, digamos, mi conclusión, ¿no?, sobre este arte y sobre la espiritualidad, que es donde me gustaría llevarlo, eso lo demuestra sobre todo el hecho de que los últimos 10 años, en su última década, volviese, porque siempre cuando uno pues está al final de su vida, aunque él murió bastante joven, ¿no?, pero era normal en aquella época también morir a esa edad, a los 50 y tantos creo, ¿no?, que falleció, pues que volvamos a la espiritualidad. Y es esa relación inherente con la dualidad que tiene todo ser humano. No hay dentro si no hay fuera, no hay luz sin oscuridad, arriba, abajo, o sea, felicidad, tristeza, todo en la vida es una dualidad. Y creo que el arte suprematista, de algún modo, nos llevó a esa dualidad. Tal y como decía él, pues lo que es la forma geométrica, que iba en el interior, pues era la sensación, y lo que era el fondo era la nada. Te dejaba ahí, o sea, el todo y la nada. Y eso creo que lo consiguió súper bien, sobre todo con las cruces más adelante y con los círculos. Al introducir el color rojo, también creo a mí fue una de las obras que más me impactó, en una cruz roja, ¿vale? Cualquier persona puede pensar lo que sea, podemos vincular la religión, la cruz con la religión y la religión pues con el rojo, que cada uno lo sienta a su manera, ¿no? Puede ser pasión o también puede ser sangre, o sea, pueden ser muchas cosas. Y creo que el arte suprematista también, como comentaron al comienzo de este programa, ha estado presente desde ese momento en casi todo lo que nos rodea. Y sin ir más lejos, aquí en Canarias, pues en Sicar, el logo de Sicar es totalmente suprematista, ¿vale? El Rentacar. Oye, bueno saberlo. Quiero también dar paso ahora a la parte final del programa, sí, a Jorge Trujillo, para que nos explique qué tal su experiencia con este arte suprematista, y sobre todo tengo una pregunta para él. ¿Qué se siente al ser cuadrado negro sobre fondo blanco? ¿Qué se siente al ser un cuadro? Pues si te parece, te hablo un poquito de lo que sentí al narrar el segundo texto, y si hay tiempo luego hablamos sobre el primero. Recuerdo que cuando íbamos a empezar tú me dijiste: eres un ente, eres un cuadro. Y yo, sin quererlo, pues cerré los ojos, me puse derecho, y cuando me dijiste ¿estamos grabando?, empecé a hablar, empecé a narrar. Y después de escucharlo veo que hay como mucha neutralidad, mucha calma, mucha seriedad. Incluso parece que estoy un poco enfadado al principio. Pero luego, al escucharlo varias veces, le encuentro un sentido, y de hecho el texto lo dice: un cuerpo vacío, negro. Y digo, puede que parezca que es una voz sin alma. Y creo que en ese sentido fue hacia donde llevé la interpretación de este segundo texto. Y creo que está bien conseguido, la verdad que estoy contento con él. No, por supuesto, lo hiciste muy bien, eso no hay que dudarlo. Bueno, gracias a todos. Porque les guste y tal. La verdad que a los que nos gusta narrar y comunicar de vez en cuando nos gusta mucho que nos digan que les gusta nuestra voz. Claro. La verdad que es un halago importante. Y es la realidad. Tienes una voz, además una voz que... Hay voces que oyes y voces que escuchas. La tuya la escuchas.
Muchas gracias. Tengo un mensajito, dice buenas tardes para todos. Vaya que bien estos chicos. Pregunto, ¿en los museos esta forma de entender el arte no sería estupendo? Entenderíamos mejor muchos artistas. Hombre, por supuesto. Pues bueno, si pues ya incorporásemos esto, pues creo que todos los museos ganarían y mucho. Pues ya sabes lo que tienes que lo que hay que hacer, ir por los museos, Sí, creo que habrá que hacerle alguna visita para actualizarlo. Ojalá. Oye, nada, mil gracias. No tenemos tiempo para mucho más. Como siempre es un placer este ratito. Pido disculpas por el atraso que he tenido. El retraso ya me viene en serie, pero el atraso es lo de hoy. Y bueno, pues te lo compenso para el Yo creo próximo. que se ha dicho todo lo que se tenía que decir y creo que ha estado el programa muy correcto, así que por mi parte todo muy bien. Lo único, por último, que me gusta adelantar lo que vamos a hacer el próximo mes. Entraremos en psicología, ¿vale? La temática que vamos a tratar, y hablaremos de Sigmund Freud, ¿vale? Para que vayáis viendo lo que nos depara. Perfecto. Oye, mil gracias, José Agustín, y gracias también a todo el equipo. Feliz tarde de jueves. Hasta Pues el próximo muchas mes. gracias. Gracias, Manolo. Un abrazo.